El 7 de abril de 1945, el amanecer llegó frío y brumoso sobre el pequeño pueblo alemán de Allen-Grabo, a 70 kilómetros al oeste de Berlín. Hedwig Miller, de 23 años y agotada tras 3 años de servicio como auxiliar femenina en la Wehrmacht, permanecía inmóvil frente a la ventana del deteriorado edificio escolar que había servido como dormitorio durante los últimos 6 meses. Lo que vio a través del vidrio roto desafiaba 8 años de adoctrinamiento y todo lo que le habían dicho sobre el enemigo estadounidense. En lugar de las hordas salvajes descritas en Der Stürmer, en lugar de los gánsteres degenerados retratados en las películas de propaganda, presenció algo imposible: columnas disciplinadas de soldados bien alimentados y equipados, con uniformes limpios e intactos, vehículos numerosos y en funcionamiento. Pero no fue su apariencia lo que más la impactó, sino sus acciones. Los soldados estadounidenses descargaban cajas de camiones, comida, medicinas, mantas. No se comportaban como bárbaros dispuestos a saquear, sino como un ejército tan abundantemente abastecido que podía permitirse compartir con sus enemigos vencidos. Parecían gigantes, escribiría más tarde Hedwig en su diario, no solo por su estatura, sino por su confianza natural. Caminaban como hombres que nunca habían conocido el hambre. Y los camiones, tantos camiones, más de los que había visto en toda la guerra, seguían llegando sin cesar. ¿Cómo pudimos luchar contra un enemigo así? ¿Qué esperanza tuvimos alguna vez? Mientras observaba a un soldado afroamericano entregar chocolate a un grupo de niños alemanes exhaustos, la terrible verdad empezó a revelarse. El Reich, que había prometido 1000 años de gloria, no era capaz ni de proveer jabón a sus auxiliares, mientras que aquellos supuestos inferiores repartían con indiferencia más comida en una mañana de la que ella había visto en meses. En ese momento, cuando la policía militar estadounidense estableció un perímetro alrededor de los dormitorios femeninos para protegerlas de represalias, Hedwig comprendió que les habían mentido en todo. El mito de la superioridad alemana se desmoronaba ante una realidad que no podía negar ni justificar. Cajas de cigarrillos, latas de café, pan blanco y soldados que sonreían mostrando todos sus dientes. La liberación de aproximadamente 19.000 auxiliares alemanas durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial reveló la enorme distancia entre la propaganda nazi y la realidad aliada. Estas mujeres, a menudo mal llamadas mujeres de consuelo por los soldados aliados, confundiéndolas con la esclavitud sexual impuesta por Japón en el Pacífico, vivieron una derrota especialmente desconcertante. A diferencia de los hombres capturados en los campos de batalla, ellas presenciaron el derrumbe de su visión del mundo en ambientes más íntimos y con tiempo suficiente para procesar la contradicción entre lo que les habían dicho y lo que ahora veían con sus propios ojos. El camino hacia ese momento de revelación había comenzado años atrás, en los días de gloria del nacionalsocialismo. Desde 1933, la propaganda alemana había construido cuidadosamente una imagen de sus oponentes occidentales, en especial los estadounidenses, como racialmente mezclados, moralmente corruptos y materialmente débiles. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels produjo más de 1000 películas durante el régimen nazi, muchas de ellas presentando a los estadounidenses como degenerados controlados por gánsteres, obsesionados con el dinero e incapaces de librar una guerra seria. En Der ewige Jude, el judío eterno, estrenada en 1940, los estadounidenses eran mostrados como marionetas de intereses financieros judíos, y su riqueza material se presentaba como prueba de decadencia moral y no como resultado de poder industrial. Quienes crecieron bajo esa propaganda, como Hedwig y la mayoría de las auxiliares, no tuvieron acceso a información contraria. Su juventud coincidió con los primeros éxitos del Reich, la remilitarización de Renania en 1936, el Anschluss con Austria en 1938, la rendición de Francia en 1940. Estos triunfos parecían validar las predicciones nazis, reforzando la credibilidad de sus demás afirmaciones, incluida la imagen de la sociedad estadounidense. Para 1941, más de 100.000 mujeres alemanas servían en funciones auxiliares, comunicaciones, administración y asistencia médica. A diferencia de la Unión Soviética, que empleaba mujeres en combate, la Alemania nazi mantuvo una estricta división de género, reservándoles un rol de apoyo. Recibían unas 4 semanas de entrenamiento antes de su asignación, con salarios de entre 160 y 200 marcos, suficientes pero nada generosos. Sus uniformes, diseñados por Heinz Sulf-Varell, combinaban funcionalidad práctica con un énfasis en la feminidad, reflejo de las contradicciones del régimen sobre el papel de la mujer. Cuando Estados Unidos entró en guerra en diciembre de 1941, la propaganda nazi adaptó su mensaje:
Los americanos eran materialistas pero incompetentes, con capacidad industrial pero sin la fuerza racial ni la convicción ideológica para lograr la victoria. El periódico Volkischer Beobachter describía a los soldados estadounidenses como vaqueros y gánsteres con uniforme, incapaces de igualar al disciplinado soldado alemán. Películas como Om Kruger retrataban a estadounidenses y británicos como crueles colonizadores, sugiriendo que los alemanes sufrirían la misma brutalidad si eran derrotados. El discurso se endureció a medida que los aliados se acercaban a Alemania. A principios de 1945, el Ministerio de Propaganda distribuía folletos que advertían sobre violaciones, saqueos y ejecuciones masivas si los estadounidenses ocupaban territorio alemán. Un documento muy difundido los describía como tropas mestizas dirigidas por oficiales judíos empeñados en exterminar a la raza alemana. Para mujeres como Hedwig, esas advertencias creaban una expectativa de violencia sexual y represalias. La realidad sería muy distinta. El teniente Thomas R. Grove, de la 89ª División de Infantería del Ejército estadounidense, registró su primer encuentro con auxiliares alemanas cerca de Eisenach en abril de 1945. Encontramos aproximadamente a 30 mujeres en un búnker de comunicaciones, escribió en su informe. Estaban aterradas, claramente esperando lo peor. Nuestro intérprete les explicó que serían tratadas conforme a la Convención de Ginebra y se notaba su alivio. Una mujer rompió en llanto cuando le ofrecieron una ración. No dejaba de repetir, es demasiado, asombrada por la cantidad y la calidad de los alimentos estándar del ejército estadounidense. Este tipo de encuentros se repitió en los últimos meses de la guerra. A medida que las tropas aliadas avanzaban por el oeste de Alemania, se toparon con miles de auxiliares que no habían podido retirarse con las fuerzas alemanas, ya fuera por el caos de la retirada o porque fueron abandonadas deliberadamente por la Wehrmacht. Los estadounidenses, siguiendo protocolos de prisioneros de guerra, establecieron centros de detención separados para estas mujeres, asignando oficiales de policía militar femeninas cuando era posible. Gretchen Kohler, una auxiliar de señales capturada cerca de Frankfurt, describió su detención en una carta a su familia: nos tienen en un antiguo hotel. Cada una tiene una cama real con sábanas limpias. Recibimos las mismas raciones que los soldados estadounidenses, más comida de la que he visto en un año. Ayer repartieron chocolate y cigarrillos como si fueran cosas comunes. Cuando pregunté por qué desperdiciaban tales lujos en prisioneras, el guardia se mostró confundido. Señora, esto no es un lujo donde yo vengo, dijo. Esto es solo un martes. Esa abundancia casual fue el primer gran choque para muchas auxiliares. En 1944 y 1945, las raciones civiles alemanas habían disminuido a unas 1500 calorías diarias, y en la práctica a menudo se entregaba menos. Los militares recibían un poco más, pero hacia el final de la guerra incluso esas raciones se volvieron irregulares. La mayoría de las auxiliares estaban acostumbradas al hambre constante, con el mercado negro como única vía para conseguir suplementos ocasionales. En contraste, las raciones militares estadounidenses proporcionaban unas 3,600 calorías diarias a su personal, con suplementos adicionales disponibles. Incluso la ración más básica para el frente incluía artículos que en Alemania se habían vuelto lujos rarísimos: café, azúcar, carne en conserva y chocolate. Para prisioneros acostumbrados a comidas de sopa aguada y pan de calidad cada vez más pobre, las raciones estadounidenses representaban no solo una nutrición adecuada, sino una abundancia inimaginable. Esa diferencia nutricional reflejaba contrastes más profundos en la capacidad industrial. Para 1944, las fábricas estadounidenses producían más de 50.000 vehículos militares al mes. La producción total de Alemania ese año fue de aproximadamente 27.000. Solo en 1944, Estados Unidos fabricó más de 96.000 aviones. Alemania produjo alrededor de 39.000 en toda la guerra. Estas cifras, impresionantes sobre el papel, se hicieron reales para las auxiliares capturadas a través de la observación diaria de las operaciones militares estadounidenses. Ilsa Baer, especialista en comunicaciones capturada cerca de Kassel, registró sus observaciones en un diario recuperado más tarde por oficiales de inteligencia norteamericanos. Los estadounidenses parecen tener un suministro inagotable de todo. Sus camiones funcionan sin parar, quemando combustible sin preocupación. Cuando un vehículo tiene problemas mecánicos, a menudo simplemente lo abandonan y toman otro.
Ayer vi a un sargento de suministros desechar 15 pares de botas porque tenían un poco de daño por agua. En Alemania, esas botas habrían equipado a todo un pelotón y los hombres habrían peleado por recibirlas. La abundancia iba más allá del equipo militar. Muchas auxiliares comentaron sobre las pertenencias personales de los soldados estadounidenses, varios cambios de ropa, relojes, cámaras, plumas estilográficas y artículos de higiene personal que en Alemania se habían vuelto raros. Erika Smith, capturada cerca de Heidelberg, anotó: cada soldado estadounidense parece tener su propio cepillo de dientes, rastrillo y jabón. Usan agua fresca para afeitarse todos los días, mientras que a nosotros nos habían dicho que los civiles alemanes debían conservar hasta la última gota. Cuando mencioné esto a nuestra intérprete, ella se rió y dijo: en Estados Unidos, todos tienen agua corriente, incluso los pobres. Lo más desorientador era el contraste en la salud y condición física. Tras años de propaganda que exaltaba la supuesta superioridad nórdica, muchas auxiliares se encontraron cara a cara con soldados estadounidenses que los superaban en estatura. Décadas de mejor nutrición habían producido una generación de norteamericanos que, en promedio, eran varios centímetros más altos que los alemanes, y la diferencia se acentuaba en los últimos años de la guerra, cuando la alimentación alemana se había deteriorado. Los soldados negros son particularmente perturbadores para nuestra visión del mundo, escribió Helga Brandt, auxiliar médica. Nos enseñaron que eran seres inferiores, apenas por encima de los animales. Y sin embargo, son altos, fuertes, bien alimentados, y muchos hablan mejor alemán que los propios estadounidenses de ascendencia alemana. Manejan equipos complejos con confianza y no muestran signos de la supuesta deficiencia mental que nos aseguraban era característica de su raza. La dimensión racial añadía una complejidad particular a la experiencia de estas mujeres adoctrinadas por el nazismo. Al enfrentarse con soldados afroamericanos que las trataban con corrección profesional, en lugar de la brutalidad animal que les habían anticipado, muchas experimentaron una profunda disonancia cognitiva. Las jerarquías raciales del Reich, presentadas como hechos científicos, se derrumbaron ante la evidencia viviente de lo contrario. Y esta disolución de certezas raciales a menudo precedía al colapso de otras creencias ideológicas. A medida que la primavera se transformó en verano de 1945, la situación de las auxiliares capturadas evolucionó. Los centros de detención iniciales dieron paso a instalaciones de internamiento más organizadas, donde las autoridades estadounidenses establecieron procesos de selección para identificar a mujeres con fuerte implicación en el partido nazi o con valor de inteligencia. Para la mayoría, sin embargo, el cautiverio siguió siendo una lección diaria sobre el poder industrial y la capacidad logística de los estadounidenses. El campamento Westbrook, establecido en una antigua instalación de entrenamiento de la Luftwaffe cerca de Wiesbaden, albergaba a más de 2.000 auxiliares en junio de 1945. Bajo la supervisión del Cuerpo de Mujeres del Ejército, el campamento mantenía barracas separadas para oficiales y personal de tropa, continuando con ciertas jerarquías militares alemanas, pero introduciendo elementos claramente estadounidenses en la vida cotidiana. Margaret Kunza, teniente de señales internada en Westbrook, describió la rutina: nos levantamos a las 6, realizamos tareas ligeras hasta las 4, y después tenemos las tardes libres. El trabajo no se compara con nuestras obligaciones de servicio, principalmente limpiar nuestros propios espacios y ayudar en las cocinas. Los estadounidenses han establecido una biblioteca con libros en alemán, un área recreativa e incluso proyectan películas 2 veces por semana. A esto lo llaman detención, pero es más cómodo que las condiciones en que ha vivido mi familia durante años. Las instalaciones médicas del campamento resultaron especialmente reveladoras. Muchas auxiliares llegaron con problemas de salud derivados de años de estrés y mala nutrición, problemas dentales, amenorrea, deficiencias vitamínicas y enfermedades crónicas sin tratar. El personal médico estadounidense, siguiendo protocolos estándar para prisioneros, les proporcionó atención que superaba lo que habían recibido incluso durante el servicio activo. El Dr. Eleanor Simmons, del Cuerpo Médico del Ejército de Estados Unidos, asignado a Westbrook, documentó: aproximadamente el 68% presenta algún tipo de desnutrición. Los problemas dentales son casi universales, con un promedio de 3 caries sin tratar por paciente. Muchas muestran signos de congelación, especialmente las que sirvieron en el frente oriental. Lo más alarmante son los síntomas psicológicos: hipervigilancia, insomnio y ansiedad, consistentes con una exposición prolongada a condiciones de combate.
El tratamiento de estas afecciones representó otra capa de contraste. Las instalaciones médicas estadounidenses ofrecían antibióticos, analgésicos y vitaminas en cantidades que parecían un desperdicio para mujeres acostumbradas al racionamiento estricto de suministros médicos. La atención dental, cada vez más inaccesible para civiles alemanes, se brindaba como algo rutinario. Para julio de 1945, el aumento promedio de peso entre las auxiliares de Westbrook era de 4 kilos, evidencia visible de la mejora en la nutrición que no podía explicarse con razonamientos ideológicos. Los sistemas de suministros del campamento ofrecían demostraciones diarias de la capacidad logística estadounidense. Las entregas regulares de alimentos, medicinas y equipo llegaban con una consistencia predecible, en fuerte contraste con la situación errática que habían vivido en sus últimos meses de servicio. La habilidad de los estadounidenses para mantener líneas de suministro estables a través de territorios conquistados, coordinando transporte a lo largo de cientos de kilómetros, contradecía la imagen de desorganización que Goebbels había difundido. Desperdician tanto, anotó Germain, una asistente de intendencia. Y sin embargo, su gestión de los desechos es extrañamente eficiente. Designan áreas específicas para la basura, separan distintos materiales y los retiran a diario con vehículos dedicados. Incluso en la eliminación de desechos demuestran una capacidad organizativa superior a la que tuvimos en nuestra mejor época. Con el avance del verano, las autoridades estadounidenses comenzaron a implementar programas de reeducación para el personal alemán internado, incluidas las auxiliares. Estos programas, diseñados para facilitar la desnazificación y preparar a las prisioneras para su reintegración en la vida civil, ofrecían una exposición estructurada a información antes suprimida o distorsionada por la censura nazi. La proyección de documentales resultó ser una herramienta particularmente efectiva. Imágenes de la capacidad industrial estadounidense, de su vida civil y de sus instituciones democráticas, junto con la documentación de las atrocidades nazis, creaban un desafío integral a los compromisos ideológicos aún persistentes. Aunque algunas mujeres rechazaron estos esfuerzos como mera propaganda, muchas encontraron imposible sostener sus dudas frente a la creciente evidencia. Bridget Hoffman, antigua miembro del partido nazi y auxiliar de señales en Francia antes de su captura, describió su transformación. Los estadounidenses nos mostraron películas de sus fábricas. Una sola planta en Detroit producía en un mes más vehículos que toda Alemania durante el último año de la guerra. Nos mostraron sus granjas, sus tiendas llenas de productos, sus universidades abiertas tanto a hombres como a mujeres. Luego nos mostraron Buchenwald. Vomité y no pude dormir durante 3 noches. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira. No todas las experiencias fueron tan dramáticas. Para muchas, la transformación ideológica llegó de manera gradual, a través de incontables pequeñas revelaciones más que de un solo momento decisivo. La interacción casual entre personal estadounidense de diferentes razas. La relativa igualdad entre oficiales y soldados rasos. La competencia natural de las mujeres militares norteamericanas. Cada observación erosionaba el mundo construido por años de educación y propaganda nazi. Las cartas enviadas a casa, sujetas a censura militar pero en su mayoría permitidas, revelan esta transformación incremental. Al principio, muchas describían a sus captores en términos acordes con sus creencias previas, enfatizando la supuesta laxitud moral o las diferencias culturales. Con el tiempo, estas descripciones evolucionaron hacia un reconocimiento creciente de cualidades positivas y dudas sobre las convicciones anteriores. Ella Faise escribió a su madre en Múnich en agosto de 1945, «Los estadounidenses siguen sorprendiéndome. La semana pasada organizaron un concierto con su banda militar. Tocaron Beethoven y Mozart, no solo su música de jazz, como esperábamos. El director, un teniente Cohen, habló con pasión sobre las contribuciones alemanas a la cultura mundial. Esto, de un oficial judío cuya familia probablemente sufrió bajo nuestras leyes. Obliga a hacerse preguntas difíciles sobre lo que nos dijeron». Para el otoño de 1945, las fuerzas estadounidenses habían comenzado a liberar a las auxiliares consideradas de bajo riesgo. Muchas regresaron a comunidades devastadas y familias fracturadas, llevando consigo no solo la evidencia física de su mejoría, peso recuperado, problemas médicos tratados, pequeños obsequios de soldados estadounidenses, sino también perspectivas transformadas que a veces generaban tensiones con quienes no habían tenido la misma experiencia.
Erika Brown, al regresar a Hannover en octubre, enfrentó resistencia al contar lo que había vivido. Mi padre se negó a creerme cuando le hablé del suministro de alimentos de los estadounidenses. Me acusó de exagerar o de estar delirando. Cuando le mostré los cigarrillos y el chocolate que me dieron al ser liberada, insistió, esto debió de ser producido en fábricas alemanas capturadas por los aliados. No puede aceptar que nuestros enemigos tuvieran tal abundancia mientras nosotros sufríamos privaciones cada vez mayores. Esa desconexión entre las antiguas auxiliares y sus comunidades representaba otra capa del ajuste psicológico colectivo de la sociedad alemana. Para muchos civiles que solo habían experimentado las penurias de la guerra y los bombardeos aliados, la idea de una generosidad estadounidense resultaba incomprensible. Las mujeres que hablaban positivamente de su trato en cautiverio a veces enfrentaban acusaciones de colaboración o de compromiso moral, y sus nuevas perspectivas eran vistas como una traición más que como una reevaluación legítima basada en la experiencia directa. Louise Hoffmann, liberada del campo Marsal cerca de Stuttgart en noviembre de 1945, relató la reacción a su regreso: mis vecinos me miran con sospecha. Como no me uno a sus quejas amargas sobre la ocupación, susurran que debí recibir un trato especial por medios deshonrosos. No pueden entender que ya no odio a nuestros conquistadores. No porque haya olvidado el patriotismo, sino porque he visto con mis propios ojos que todo lo que nos enseñaron era una mentira. Pero porque he visto con mis propios ojos que gran parte de lo que definía nuestro patriotismo estaba construido sobre falsedades. Para las autoridades estadounidenses, las experiencias de la Selerinan ofrecieron valiosas perspectivas sobre las dimensiones psicológicas de la ocupación y la reconstrucción. Estudios realizados por la Strategic Services Unit, sucesora de la Oficina de Servicios Estratégicos, analizaron la evolución de las perspectivas de estas mujeres, identificando los factores que facilitaban o impedían la transformación ideológica. Estos hallazgos alimentaron estrategias más amplias de desnazificación y ayudaron a comprender cómo los sistemas de creencias colapsan cuando se enfrentan con pruebas contradictorias. La doctora Margaret Hoffmann, psicóloga alemana que trabajaba con el gobierno militar estadounidense, entrevistó a más de 300 ex-Selerinan a principios de 1946. Su informe, Transformación de la creencia a través de la evidencia material, destacó el impacto particular de los encuentros cotidianos con la abundancia estadounidense. Las entrevistadas señalaron que los argumentos políticos abstractos resultaban menos convincentes que las demostraciones materiales simples. La disponibilidad de agua caliente, la naturalidad con la que se distribuía comida, la rutina de reemplazar equipos dañados. Estas experiencias tangibles debilitaban los compromisos ideológicos de manera más eficaz que los desafíos directos a los principios nazis. Este patrón reflejaba una dinámica más amplia en la sociedad alemana de posguerra. A medida que las políticas de ocupación estadounidenses evolucionaron de una dureza inicial a un enfoque más de apoyo, encarnado en el Plan Marshall, la reconstrucción material creó las condiciones para la reconstrucción psicológica y política. El éxito demostrado de las economías democráticas de mercado, inicialmente visible solo para grupos como la Selerinan que tuvieron contacto directo con los sistemas estadounidenses, se volvió gradualmente evidente en toda Alemania occidental, facilitando la aceptación de nuevos arreglos políticos. Hedwig Müller, cuyo encuentro al amanecer con las fuerzas estadounidenses abrió este relato, ejemplificó este viaje transformador. Tras 6 meses bajo custodia estadounidense, regresó con su familia en Baviera con perspectivas significativamente alteradas. En 1948, solicitó un puesto civil con las autoridades de ocupación estadounidenses, convirtiéndose en asistente administrativa en el consulado de Múnich. En 1952 se casó con James Lawrence, un sargento del ejército que había regresado a Alemania como contratista civil. Para 1955 ya se habían mudado a la ciudad natal de Lawrence, Columbus, Ohio, un patrón migratorio seguido por unas 4.000 ex-Selerinan que se casaron con personal estadounidense. En una entrevista de 1977 con la Sociedad Histórica de Ohio, Hedwig Müller Lawrence reflexionó sobre su recorrido. La gente me preguntaba si tuve miedo cuando llegaron los estadounidenses. Por supuesto que sí. Nos habían dicho que destruirían todo lo que valorábamos. En cambio, compartieron todo lo que tenían. Mi primera barra de chocolate, entregada por un soldado que ni siquiera quiso agradecimientos, contenía más verdad sobre América que todos los discursos de Goebbels. Aprendí que la abundancia genera generosidad, mientras que la escasez alimenta el miedo que los tiranos utilizan. Esa fue la lección que llevé conmigo a mi nuevo hogar.
Las experiencias de la Selerinan representan una ventana histórica única hacia las dimensiones psicológicas de la derrota y el colapso ideológico. A diferencia de los combatientes varones, cuya rendición militar ocurrió en contextos más formales, estas mujeres enfrentaron una confrontación más íntima y prolongada entre sus expectativas adoctrinadas y la realidad observada. Sus testimonios revelan cómo la evidencia material, la realidad tangible e innegable de la abundancia estadounidense en contraste con la escasez alemana, minó compromisos ideológicos abstractos de manera más efectiva que la argumentación directa. Este proceso refleja patrones más amplios en la reconstrucción de la Alemania de posguerra. El milagro económico de los años 50, facilitado por la ayuda del Plan Marshall y la reforma monetaria, creó condiciones materiales que respaldaron la rehabilitación política. La exitosa integración de Alemania Occidental en instituciones democráticas y economías de mercado se construyó sobre la misma dinámica que vivieron las Selerinan. Demostraciones prácticas de la eficacia de un sistema resultaban más persuasivas que los argumentos ideológicos. La ironía histórica es sorprendente. La ideología nacionalsocialista había exaltado el sacrificio material en nombre de la fortaleza espiritual, retratando la abundancia estadounidense como evidencia de debilidad moral. Sin embargo, esa abundancia, cuando se encontraba de frente, revelaba no decadencia, sino competencia organizativa, capacidad industrial y cohesión social. Precisamente las cualidades que el Reich reclamaba como sus fortalezas únicas. Las barras de chocolate, cigarrillos y raciones distribuidas a las atónitas Selerinan contenían más que calorías. Demostraban la bancarrota de una visión del mundo que había definido la identidad alemana en contraste con enemigos materialistas. Hoy, más de 7 décadas después de esos encuentros, menos de un centenar de ex-Selerinan siguen vivas, la mayoría en sus 90 años. Sus experiencias, el choque de descubrir abundancia en medio de la derrota, la transformación gradual del pensamiento a través de pruebas materiales, el complejo reajuste a la sociedad de posguerra, ofrecen valiosas lecciones para comprender cómo los sistemas de creencias colapsan y se reforman. Su recorrido, desde el adoctrinamiento hasta la desilusión y la reconstrucción, refleja la trayectoria más amplia de la sociedad alemana en el siglo XX. Sus testimonios nos recuerdan que los compromisos ideológicos, por fervientes que sean, siguen siendo vulnerables a la evidencia contradictoria, sobre todo cuando ésta se experimenta de manera directa en lugar de transmitida. Los soldados estadounidenses que repartían chocolate sin ceremonias lograron lo que las películas de propaganda no podían, volvieron lo abstracto concreto, transformando al enemigo de un mito a una realidad humana. Como señaló Lise Meitner, la física austríaca que huyó de la Alemania nazi en 1938, la realidad no desaparece cuando dejas de creer en ella. Para la Selerinan de la Wehrmacht, esta verdad llegó con la liberación estadounidense, no como un principio abstracto, sino en forma de barras de chocolate, antibióticos y camiones funcionando, pruebas materiales que ningún compromiso ideológico podía explicar. En su desilusión estaban las semillas de la reconstrucción, mientras un sistema de creencias colapsaba para dejar espacio a otro más sostenible. La última ironía quizás sea que el énfasis del Reich en el sacrificio material aceleró su propio derrumbe ideológico. Al imponer condiciones de escasez artificial, los líderes nazis crearon un contraste que hizo que la abundancia estadounidense resultara aún más impactante y persuasiva al ser confrontada directamente. El régimen que prometió grandeza a través de la lucha vio cómo sus antiguos seguidores eran fácilmente convencidos por simples comodidades que en sociedades democráticas se daban por sentadas. Al final, el chocolate y el agua caliente resultaron más poderosos que la propaganda, demostrando que las necesidades humanas, cuando son satisfechas, generan lealtades más duraderas que el miedo y la privación. Para mujeres como Hedwig Müller, el viaje de auxiliar de la Wehrmacht a ciudadana estadounidense representó mucho más que una distancia geográfica. Fue una profunda reevaluación de valores, prioridades y posibilidades. Una transformación iniciada por el choque de la liberación, pero sostenida por los beneficios tangibles de un orden social alternativo. En su nuevo hogar del Medio Oeste encontró no el vacío espiritual que la ideología nazi había pronosticado, sino una comunidad que ofrecía dignidad, oportunidad y seguridad. Esa transformación, multiplicada en miles de experiencias individuales, contribuyó a la rehabilitación más amplia de la sociedad alemana y al establecimiento de relaciones pacíficas entre antiguos enemigos. Cuando el canciller Konrad Adenauer visitó Washington en 1953, su delegación incluía a 3 ex-Selerinan que se habían casado con estadounidenses y se habían convertido en ciudadanas de EU.
Un pequeño pero simbólico reconocimiento de la posición única de estas mujeres en la intersección entre la derrota alemana y la integración americana. Sus historias nos recuerdan que las transiciones históricas no ocurren solo mediante tratados formales y arreglos políticos, sino también a través de innumerables confrontaciones personales con nuevas realidades. Las Elerinan que miraron con asombro como los soldados estadounidenses repartían una abundancia inimaginable experimentaron la derrota no como un fracaso nacional abstracto, sino como una revelación concreta, el descubrimiento perturbador y liberador de que todo lo que se les había enseñado estaba construido sobre falsedades. En esa revelación hubo tanto trauma como oportunidad, el doloroso colapso de un mundo y la construcción tentativa de otro. Su recorrido, del asombro a la aceptación y la adaptación, traza el arco mayor de la transformación de la Alemania de posguerra. Un proceso que no comenzó con el Plan Marshall ni con la redacción de una constitución, sino en momentos de reconocimiento íntimo cuando los alemanes confrontaron evidencias que no podían negar ni reconciliar con sus creencias previas. Para sociedades que emergen de sistemas autoritarios, las experiencias de las Elerinan ofrecen lecciones valiosas. La transformación ideológica rara vez ocurre solo a través del debate abstracto, requiere demostraciones tangibles de posibilidades alternativas. El desafío más eficaz a la propaganda no es la contrapropaganda, sino la experiencia vivida que contradice las afirmaciones ideológicas. Cuando las personas pueden ver, tocar y probar pruebas que socavan las narrativas oficiales, incluso las creencias más arraigadas se vuelven vulnerables a la revisión. Esta lección, extraída de los testimonios de mujeres que vivieron uno de los colapsos ideológicos más dramáticos de la historia, sigue teniendo relevancia hoy. Dondequiera que la escasez artificial se imponga como herramienta de control político, o donde la información sea manipulada para mantener estructuras de poder, siempre existe el potencial de revelaciones similares. Momentos en los que la realidad atraviesa las narrativas cuidadosamente construidas, iniciando procesos de desilusión y reconstrucción que pueden llevar a formas sociales más sostenibles. Las barras de chocolate distribuidas por soldados estadounidenses en 1945 contenían más que azúcar y cacao. Llevaban un mensaje implícito sobre diferentes maneras de organizar la sociedad. Para las mujeres que las recibieron, criadas en un sistema que exaltaba la escasez y el sacrificio, esos simples objetos representaban un desafío profundo a todo lo que habían aprendido a creer. En su asombro estaba el inicio de una nueva comprensión, que la abundancia podía ser más poderosa que la austeridad, que la generosidad podía lograr lo que la fuerza no, y que las sociedades organizadas en torno al bienestar material, más que a la lucha mítica, podían servir mejor a las necesidades humanas. 76 años después, cuando los últimos sobrevivientes de esa generación parten, sus testimonios nos recuerdan cuán rápido pueden derrumbarse sistemas que parecían permanentes al enfrentarse con evidencia contradictoria, y cuán resilientes pueden ser los seres humanos para construir nuevas comprensiones a partir de las ruinas de creencias desacreditadas.